Buenas noches, doctor Gómez. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ramón Amílcar Almendares, de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación, Universidad Nacional de Agricultura. Esta noche vengo a presentarles un artículo de investigación que lleva por nombre Manejo de suelos tropicales agrícolas. Los suelos tropicales son aquellos que se encuentran en las regiones cálidas y húmedas del planeta, especialmente en las zonas cercanas al Ecuador. Su distribución depende de varios factores como el clima, las zonas lluviosas, la vegetación y la geología. En la presentación pueden observar un mapa inserto en el área de la introducción, donde se remarca una franja de la zona tropical, una franja de color café, abarcando parte del continente americano, parte del continente africano, las zonas sur del continente de Asia y el continente de Oceanía. Existen varios tipos de suelos tropicales en esta franja del trópico. Tenemos los suelos férricos, que son de color rojizo o amarillento, ricos en óxidos de hierro y aluminio, lo que les da una alta acidez. Tienen una baja fertilidad debido a la lixiviación de nutrientes, aunque pueden ser muy productivos con un manejo adecuado. También tenemos los suelos andosoles, suelos derivados de la descomposición de materiales volcánicos, ricos en materia orgánica y nutrientes. Son muy fértiles. Se encuentran en los Andes, en América del Sur y en algunas zonas volcánicas de Indonesia y el sureste de Asia. También tenemos los suelos latosoles, con alta concentración de hierro y aluminio. Tienen una baja fertilidad debido a la alta lixiviación de minerales, común en regiones tropicales del sudeste asiático, el norte de Australia y en las selvas tropicales de América del Sur y África. Y por último tenemos los suelos histosoles, ricos en materia orgánica, pues estos son originarios de tejidos orgánicos de madera, formados principalmente en ambientes húmedos y pantanosos. Son muy fértiles, pero pueden ser ácidos y su drenaje es deficiente. Se encuentran en áreas tropicales como humedales, como en las regiones de los pantanos y marismas en América Central, América del Sur, África y el sudeste asiático. Tenemos varias estrategias o prácticas claves para el manejo sostenible de estos suelos. Pues tenemos en total en esta presentación 8 estrategias. La primera estrategia se llama conservación de la cobertura vegetal. La segunda se llama rotación de cultivos. La tercera, uso de fertilizantes orgánicos y compostaje. Continuando con las estrategias o prácticas claves, tenemos el manejo adecuado del agua, control de la erosión del suelo, uso adecuado de maquinaria para prácticas agrícolas sostenibles. Pero en esta presentación vamos a hablar de 2 estrategias o prácticas claves para el manejo sostenible de estos suelos que se revisaron en los artículos para este trabajo de investigación. Pues las 2 estrategias o prácticas claves para el manejo sostenible son cultivos de cobertura y la incorporación del biocarbón. Los cultivos de cobertura son plantas sembradas para proteger el suelo en lugar de ser cultivos con fines comerciales. Su principal función es mejorar la calidad del suelo y prevenir su erosión, pero también ofrecen otros beneficios importantes como la mejora de la fertilidad y la prevención de la lixiviación y nutrientes. Beneficios de los cultivos de cobertura. Prevención de la erosión del suelo, mejoran la estructura del suelo, aumentan la materia orgánica del suelo, controlan las malezas. Y competir con las malezas por luz, agua y nutrientes, los cultivos de cobertura pueden reducir la proliferación de las plantas no deseadas. Otro de los beneficios es la fijación de nitrógeno. También mejoran la biodiversidad
Estos cultivos atraen una variedad de insectos beneficiosos y microorganismos, lo que puede mejorar la salud general del ecosistema. Otro de los beneficios es el control de enfermedades y plagas. Algunos cultivos de cobertura pueden ayudar a interrumpir los ciclos de plagas o enfermedades o atraer insectos predadores que controlen las plagas. Tipos de cultivos de cobertura. Pues entre los tipos tenemos las leguminosas, las gramíneas y hay plantas no leguminosas y también tenemos las plantas perennes. Dentro de las leguminosas tenemos el trébol, la alfalfa, los frijoles de soya, la vicia y las lentejas. Dentro de las gramíneas tenemos la cebada, la avena, el sorgo, el centeno y el trigo. Dentro de las plantas no leguminosas, no son menos importantes, pero tenemos la mostaza, la colza, el girasol. La siguiente práctica clave para el manejo sostenible de los suelos que se revisó para este artículo en este trabajo de investigación es el biocarbono, o sea, la incorporación del biocarbono al suelo, también conocido como biochar. El biocarbono es un material sólido y estable que se produce mediante la pirólisis de la biomasa orgánica, o sea, en la descomposición térmica en ausencia de oxígeno. Este proceso transforma materiales orgánicos como residuos agrícolas, restos forestales, desechos de alimentos o residuos de animales en un producto carbonado, que tiene varios beneficios para el medio ambiente y para la agricultura. El proceso de producción del biocarbono, bueno, se produce calentando material orgánico a biomasa a altas temperaturas, generalmente entre 300 y 700 grados centígrados, con un entorno sin oxígeno. El proceso se llama pirólisis. Durante la pirólisis el material orgánico se descompone y se convierte en biocarbono. Beneficios del biocarbono. Mejora la fertilidad del suelo. Captura de carbono, que es la función principal, es evitar la mineralización del carbono para que sea absorbido por las plantas y trasladado nuevamente hacia arriba, hacia el ambiente. Mejora de la calidad del agua, aumenta la actividad microbiana y reducción de la acidez del suelo. Estos son los beneficios o algunos de los beneficios que proporciona el biocarbono. El objetivo de este trabajo de revisión es pues revisar los efectos de los contaminantes y el impacto de los cultivos de cobertura y del biocarbón para mejorar las propiedades físicas del suelo. En los materiales para este trabajo se utilizaron tres artículos en revisión. El primero se llama Contaminación difusa del suelo de origen agrícola, impactos y remediación. El segundo artículo utilizado fue Uso de cultivos de cobertura para la gestión sostenible de la condición y salud del suelo. Y el último artículo, el tercero, el biocarbón reduce las tasas de mineralización de los residuos vegetales en las primeras etapas, más en suelos de textura gruesa. Resultados y discusión del trabajo. Uno de los resultados es que se determinó que la contaminación del suelo se produce cuando se liberan intencional o involuntariamente grandes cantidades de insumos agrícolas desde fuentes puntuales o difusas. Una fuente de contaminación puntual es aquella que origina la contaminación de manera localizada y específica, es decir, tiene un punto de origen claro y determinado. El tipo de fuente es fácilmente identificable y controlable, ya que la contaminación proviene de un único lugar o instalación. Ahora, las fuentes de contaminación difusa son aquellas que no tienen un punto de origen específico y determinado, a diferencia de las fuentes puntuales que provienen de una ubicación concreta. La contaminación difusa se dispersa por grandes áreas y sus orígenes pueden ser múltiples y difíciles de identificar o rastrear. Este tipo de contaminación es más complejo de controlar
ya que involucra actividades humanas que abarcan grandes zonas y a menudo involucra el uso de muchos recursos dispersos. Otro de los resultados es que se evalúa el impacto de los cultivos de cobertura en la materia orgánica del suelo, la distribución del suelo de los poros, la infiltración del agua para evaluar su papel en la gestión sostenible de la condición y la salud del suelo. En los resultados de este estudio se detectaron el biocarbono utilizando una configuración experimental para mediciones de la frecuencia a corto plazo. Hemos observado efectos significativos de contenido del biocarbono en la reducción de la mineralización temprana de residuos de suelos artificiales. El tamaño de las partículas del suelo influye en la disminución de la mineralización del carbono, pero la magnitud de estos cambios es insignificativa en comparación con los efectos del biocarbono. Conclusiones. La contaminación de fuentes difusas implica la liberación generalizada de contaminantes en una gran superficie en comparación con las fuentes puntuales. Fuentes difusas son difíciles de gestionar. Las prácticas agrícolas intensifican han sido identificadas como una de las principales fuentes globales de contaminación desde la década de 1950. La materia orgánica del suelo es el componente más importante relacionado con los cultivos de cobertura, que mejora muchos parámetros de salud del suelo, incluidos los nutrientes para el crecimiento de las plantas, las actividades microbianas en el suelo y la estructura del suelo. El biocarbón ha demostrado el potencial de reducir la mineralización temprana de los residuos vegetales, especialmente en suelos arenosos. Este efecto se reduce con mayor contenido de arcilla y limo en el suelo, lo que sugiere que el biocarbón puede compensar la falta de arcilla en suelos arenosos. En resumen, las prácticas de manejo de la cobertura del suelo resultaron ser determinantes para mejorar las características físicas del suelo, así como el biocarbón mostró ser la primera opción para el reemplazo de las partículas más pequeñas del suelo, como las arcillas, demostrando que evita la mineralización temprana del carbono, convirtiéndose en un sumidero de carbono de alta retención.